Buenos días, mi nombre es Eden Leonardo Candelas Andrade y en esta ocasión les voy a presentar la actividad fundamental número 2, método para la toma de decisiones, de la clase Contexto Social. Con el ingeniero Ali Gabriel Sánchez Luna, no escolarizada, somos el equipo número 8. Estos son los integrantes del equipo. Y bueno, para empezar, nuestra problemática va enfocada hacia la ingeniería de software. Entonces, la ingeniería de software últimamente ha tenido mucho éxito, tanto la carrera como los profesionales que salen de ahí, ya que hay mucha demanda de ellos en el ámbito profesional, dado que son un papel fundamental en el desarrollo de soluciones tecnológicas que se están desarrollando y que hemos visto en la actualidad, como todas las herramientas nuevas que están saliendo de las computadoras, inteligencia artificial y herramientas que hacen más productivas a otras industrias o incluso que nos hacen la vida más fácil y las estamos adoptando más rápidamente que nunca. Sin embargo, a pesar de que es una de las carreras más importantes que hay hoy en día, la problemática en la que nos vamos a enfocar es que hay una creciente brecha entre lo que es la formación académica de la carrera y las habilidades que demanda el sector empresarial o el sector laboral de esta carrera, de estos profesionales. Entonces, ¿por qué está esta brecha? Bueno, esta brecha se da desde el aula hasta que somos profesionales ya ejerciendo nuestra carrera, porque es una desconexión entre la teoría y la práctica profesional, ya que los planes de estudio pueden estar un poco desactualizados, hay falta de tiempo para profundizar en temas o materias clave en el área laboral, sin embargo, pues no las profundizamos con el conocimiento que necesitamos dentro de la formación académica. Algunos ejemplos de estas son el desarrollo ágil, la seguridad informática y el control de versiones usando herramientas como GitHub o otras prácticas para el trabajo en equipo, desde el desarrollo de software o de ingeniería de software. Pruebas automatizadas es algo que no se ve en la carrera y es una parte muy importante de desarrollar software complejo y robusto o de la experiencia de usuario. Y a pesar de que puede que tal vez tengamos materia sobre este tipo, sobre estos temas, el contenido que vemos es muy por encima, es muy superficial y no damos realmente a todo lo que vamos a necesitar una vez siendo profesionistas de estas áreas o de estos temas. Otra área clave es que en muchos casos, en las clases o en las materias de la formación académica, se priorizan la entrega de proyectos teóricos sobre proyectos prácticos que nos enseñen las áreas de arquitectura de software, patrones de diseño o buenas prácticas de codificación. Y como resultado, los estudiantes de ingeniería de software de la carrera nos vemos obligados a buscar por nuestra cuenta propia los conocimientos y las habilidades que se requieren para ser un exitoso como profesionista de esta ingeniería. Eh, Nos vemos nosotros viendo contenido por fuera, no para complementar, sino ya como una segunda base, ¿no? Porque no es suficiente con la información que se ve en la carrera ni con los temas. Necesitamos complementar nuestro estudio con una segunda base, con un segundo estudio completo sobre estos temas que no vemos en la carrera. Y bueno, esta situación genera varias consecuencias en los alumnos o en los profesionistas también. La primera es que puede generar una sobrecarga académica bueno, uno que estudia la carrera y sabe que los planes están un poco desactualizados o no se ven las herramientas que se están utilizando actualmente en el campo laboral, puede empezar a sentir frustración, desmotivación y ansiedad eh, fuera de las materias y fuera de las calificaciones y fuera de la carga académica normal o común. Se ve esta frustración y desmotivación aparte o encima de esa frustración académica. Sobre todo, ¿por qué? Porque el alumno espera que la formación académica pues sea suficiente o el esfuerzo que está poniendo en su desarrollo académico sea el suficiente para conseguir un buen trabajo y ser un profesionista exitoso.
Sin embargo, pues la realidad es que ya cada vez más va siendo menos eso. Realmente sí tienes que complementar tu estudio. No es suficiente la carrera, no es suficiente dar todo el empeño en la carrera para, para ser un profesionista exitoso. Ahora se te necesita dar todo el esfuerzo en la carrera y dar todo el esfuerzo afuera también, estudiando por tu cuenta. Y bueno, ante este panorama, es fundamental identificar y analizar la problemática que estamos estableciendo a través de un método estructurado de toma de decisiones que nos permita proponer soluciones concretas, factibles y autónomas para encoger esa brecha o cerrarla entre la formación académica por un lado y el ejercicio profesional por el otro. Y bueno, para definir el problema, para empezar, eh, ese es el que ya presentamos en la introducción, que se presenta la paradoja esta entre, ok, tenemos la academia, tenemos la ingeniería de software como carrera, tenemos muchos recursos y claves y desarrollo profesional y desarrollo personal, pero no son abordados a profundidad o en la manera necesaria en la carrera. ¿Por qué? Eh, pues por ciertas limitaciones que hay en, en las instituciones académicas. No podemos nombrar solo una, no es culpa de alguien en particular, es solamente cómo está estructurada la formación académica en este momento. Tal puede ser currículos desactualizados, falta de tiempo en clase, que es un factor bastante importante, y una enseñanza estandarizada, que prioriza la amplitud de los contenidos sobre la profundidad. Claro, en la carrera vemos por semestre alrededor de 7 o 8 materias, y esas son bastantes, pero la profundidad que abundamos en estas no es la necesaria en algunas materias para el conocimiento, tener un conocimiento amplio o experto del tema. Muchas veces, pues como estamos con muchas materias, vemos, hacemos tarea de una y de otra, entonces no podemos poner nuestra atención completa en ahondar en las materias que te van a dejar ese conocimiento más profundo que vas a necesitar en tu área profesional. Y bueno, como resultado, como ya lo hablaba, se ven de manera superficial estas materias o ni siquiera se incluyen y genera la desconexión entre la teoría y su aplicación en una parte, en la vida real. Además, otra área importante de esto es que estamos enfocados en las calificaciones. Entonces, esto deja de lado el desarrollo de habilidades más complejas, porque si estamos enfocados en nuestras calificaciones, no nos queremos equivocar. Y sin embargo, mucho del área de software o del área de desarrollo de código, de desarrollo de tecnología, es equivocarse y ver y estar constantemente viendo qué es lo que pasó ahí. Entonces, s- sí, los estudiantes nos vemos en una necesidad, nos vemos en la necesidad de adoptar un rol autodidacta que complemente o reemplace incluso el conocimiento que falta en las instituciones, y esta situación puede generar frustración y desmotivación. Y bueno, aquí está nuestro método, bueno, nuestro análisis del problema de un método de toma de decisiones, y acá está nuestro FODA. Elegimos un análisis de fortalezas, debilidades, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para que el problema quede claro y podamos dividirlo en lo que se puede trabajar, y lo que no se está trabajando tan bien y lo que puede destruir esta problemática. Y para empezar, empezamos por las fortalezas. En fortalezas tenemos capacidad de aprendizaje autodidacta desarrollada por los estudiantes, de la solución que brindamos. El tema del FODA es el aprendizaje autodidacta ante las limitaciones educativas. Lo que proponemos es que en la ingeniería de software o los estudiantes de la ingeniería de software tengan también una propia mentalidad autodidacta para combatir este tema de la falta de preparación o la brecha entre la academia y la formación profesional, eh, y así tener los conocimientos y estar preparado una vez que sale de la carrera. Y bueno, este enfoque autodidacta lo que da fortaleza. En las fortalezas que da son capacidad de aprendizaje autodidacta desarrollada por los estudiantes, acceso a recursos,
informativos y tecnológicos, motivación personal para aprender y mejorar habilidades y flexibilidad para adaptar el aprendizaje a intereses personales. En oportunidades tenemos disponibilidad de plataformas y comunicados para el aprendizaje en línea, crecimiento de la demanda y de habilidades prácticas y especializadas en el mercado laboral, convenios y programas de certificación gratuitos ofrecidos por grandes empresas tecnológicas. En debilidades, lo que tenemos son dependencia de la motivación personal para aprender de manera autodidacta, dificultad para organizar y seleccionar recursos de calidad, limitada, limitada orientación en el proceso de aprendizaje, falta de seguimiento y retroalimentación personalizada, posible sobrecarga de información que dificulta la comprensión, y en amenazas tenemos saturación de información, cambios rápidos en la demanda de mercado laboral, posible desmotivación por falta de guía y retroalimentación, competencia con estudiantes de otras instituciones que reciben formación más práctica, riesgo de depender exclusivamente del aprendizaje autodidacta sin una base sólida. Ahora regresando a nuestro reporte, vamos a ver la descripción del análisis. Y bueno, en este momento, en nuestra formación actual, estudiamos de una manera autodidacta. Eh, Muchas personas, muchos estudiantes, usan muy pocos libros actualmente. Entonces, en su lugar, buscamos resolver o buscamos aprender con cursos, otras fuentes de información, a través de Internet, a través de videos de YouTube, o cualquier otra página que, ex- que explique el código o los temas de manera sencilla, pero que sea fácil de acceder a ella, o podemos acceder a ella desde cualquier lado. Y de acuerdo a nuestro análisis, utilizando la técnica de FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, entendemos que la educación autodidacta puede no ser la, la opción más óptima, pues a pesar de que pensamos que estudiar sin presión de un instructor o asesor y basándonos en la información de Internet, el estudiante, además de tener una mejor experiencia en el estudio, también aprenderá más. Mientras estudia por su cuenta, aprenderá lo que quiera aprender de acuerdo a sus metas. Y bueno, las fortalezas son claras. Estudiar sin presión, tanto como sintamos nosotros que necesitamos. Y la disponibilidad es muy benéfica, ya que un estudiante puede estudiar a su ritmo, informarse de personas con experiencia, que den sus conocimientos a través de Internet. Y esto también, una habilidad muy importante que permite al estudiante es que ahora pueda adaptarse al cambio desde su propio aprendizaje, ya que la ingeniería de software es un área que está constantemente en cambio. Un enfoque autodidacta al aprendizaje puede hacer que el estudiante se pueda adaptar a ese cambio. Las áreas de oportunidad son, son otras, ya que al disponer de plataformas de estudio, obteniendo certificados en estudio, investigar por cuenta propia, puede otorgar gran ventaja teniendo en cuenta lo que se necesita. Y las oportunidades son claras. Hay muchas empresas ya, muchas plataformas que ofrecen cursos en línea y ofrecen certificados. Incluso hay empresas grandes de desarrollo de software que ofrecen sus propios cursos y sus propios conocimientos y certificados que te certifican como un desarrollador experto en diferentes temas del área de software, como backend, como frontend, como criptografía, como seguridad informática y diversos temas. Entonces, uno ya de ahí ve las oportunidades. No es, a veces ni siquiera las empresas te piden un grado académico, sino tal vez solo te piden la certificación o varias certificaciones o que puedas probar que tienes los conocimientos. Entonces desde ahí empezamos a ver las oportunidades. Las empresas no se están enfocando tanto ya en, en el título académico, sino también se enfocan en tus conocimientos. Y el surgimiento de estas plataformas en línea, pues tal vez en un futuro quiere decir que si esta trend continúa, si este tren continúa, puede ser que en un futuro las empresas dejen de necesitar el título y se enfoquen más en
en plataformas que ofrecen certificados actualizados. Y bueno, para las debilidades y amenazas, qué difícil es esto. Y bueno, para las debilidades y amenazas también existen de estas. Una de las debilidades mencionadas en nuestro análisis es que la persona depende de su propia motivación y a veces eso ocasiona que no avancemos con el ritmo necesario o no avancemos con el ritmo que deberíamos de o que planeamos en un principio. ¿Por qué? Porque la motivación fluctúa, no es una constante, no siempre vas a estar motivado, no siempre te vas a parar de la cama para decir, ocupo continuar con mi estudio autodidacta. Hay que tener mucha disciplina para eso en vez de motivación. Eh, pero sí, si uno piensa por motivación que va a realizar todas las actividades y todo el conocimiento autodidacta o todo lo que planeó, pues está equivocado. Se ocupa mucha disciplina para eso y parte de lo que te otorga una institución académica es justo esa disciplina, ese tener que pararte todos los días y a pesar de que no estés motivado, a pesar de que tú no quieras eh, pasar ese proceso, tienes que y lo haces porque sabes que es lo correcto, lo que debes de hacer. Entonces, también una debilidad es que no hay ayuda externa en un conocimiento autodidacta. Puede que haya cursos, puede que haya eh, comunidades, puede que incluso en el curso que estás tomando le puedas hacer preguntas al profesor de manera por chat, pero no es el aprendizaje óptimo. En una ocasión, en una situación académica, tenemos al profesor, tenemos a nuestros estudiantes que nos pueden ayudar, podemos hacer equipo con ellos, nos podemos juntar a estudiar, podemos tener ayuda de muchos lados, de incluso estudiantes en semestres mayores que ya han tomado la carrera, tenemos las asesorías que dan los grupos estudiantiles de todas las materias y tenemos la ayuda del profesor. En cualquier momento que no entendamos algo, podemos levantar la mano y preguntar al profesor, eh, no entendí esto, por favor ayúdeme, y el profesor con mucho gusto te ayuda, te resuelve tus dudas. Sin embargo, en un contexto de aprendizaje propio, a veces, incluso a veces lo que pasa es que no entendemos por completo un tema, podemos solamente pasar al siguiente, o incluso no entendemos que no entendemos. Lo que no entendemos es invisible para nosotros. Entonces, al no tener esta estructura de conocimiento, estructura de los temas que vamos a ver, podemos incluso no entender lo que no entendemos o no saber que no entendemos porque no profundizamos tanto como si tuviéramos un aprendizaje académico que ya tiene los temas y los profesores ya saben en qué parte los alumnos batallan y te pueden ayudar con eso. Y eso es algo que no se tiene en el aprendizaje autodidacta. También las distracciones, es lo mismo de la motivación. Puedes no avanzar al ritmo que tú quieres o necesitas para convertirte en un profesional debido a distracciones que puedes tener dependiendo en dónde tomes los cursos o el conocimiento autodidacta. Si es en tu casa, pues te distraes con cualquier cosa, puedes empezar a hacer otras actividades, puedes dejarlo, incluso posponerlo para decir empiezo cuando tenga ganas o cuando yo quiera. Y bueno. Y por último, las amenazas incluyen saturación de información, velocidad de cambio en exigencias del mercado laboral, la falta de una guía sólida. Y es lo que hablaba de que el ámbito académico nos da una guía sólida, tenemos la red de materias, tenemos todos los temas que vamos a ver, todas las clases que vamos a ver, y los ingenieros o los maestros nos enseñan paso por paso lo que se ocupa. Sin embargo, acá no, acá pues depende de uno mismo hacer su propia guía, su propio plan de estudio en un conocimiento autodidacta y pues está el riesgo siempre de meter tiempo a una tecnología nueva o que nosotros creamos que va a explotar y de repente que la tecnología en el mundo tome otro camino. Es un riesgo siempre.
Y bueno, también es un riesgo que compitamos con egresados de programas más prácticos, con un título, y pues es algo que nosotros como con un aprendizaje autodidacta no vamos a tener. A todo esto, nosotros desarrollamos un plan de solución factible para que nuestro objetivo es reducir esta brecha entre la información académica y las necesidades reales del entorno laboral en la ingeniería. Ese es nuestro objetivo. Y nuestro plan es, nuestra primera estrategia o acción es crear una ruta personalizada de aprendizaje de plataformas digitales, como las que son Coursera, Platzi, Udemy, Codecademy, etcétera, que ofrecen distintos cursos o conocimientos de desarrollo de software. Y bueno, cada estudiante es el responsable de tomar este curso, tomar esta acción, si es que así lo quiere, si quiere complementar su conocimiento. Sería implementado dentro de un mes, 2 meses. Nuestra segunda estrategia sería establecer proyectos personales o colaborativos con herramientas como GitHub o Docker. ¿Por qué? Porque a veces lo que pasa en los trabajos en equipos, en las materias de la carrera, es que se divide el trabajo. Sin embargo, hay personas que simplemente no quieren o no están dispuestas o incluso no se dejan ayudar con el código. Entonces lo que termina pasando a veces es que dentro de la materia sí tienes un proyecto de programación, tienes un proyecto de codificación. Sin embargo, cuando son proyectos en equipo, que creo que últimamente es muy requerido que sean proyectos en equipo porque así lo requiere la institución, dentro de las 5 personas del equipo, tal vez una o dos hacen el código y las demás se reparten lo demás. Incluso si llegas a tener suerte, 3 personas hacen el código, pero incluso si tienes un 40% de los estudiantes que no están tocando código. Entonces, para una carrera donde lo es desarrollar software y hay personas que no están desarrollando software en la carrera, pues sí los va a dejar muy atrasados su, en su ámbito profesional o su desarrollo profesional. Y bueno, lo que buscamos con esta implementación de estrategia es que cada alumno tenga un proyecto personal que lleve durante toda la carrera para al final mostrarlo o mostrarlo en alguna convención o incluso que haya dentro de la carrera una página o una parte, una comunidad que esté revisando constantemente esos proyectos finales de los estudiantes, proyectos personales finales, y que se ayuden entre ellos. O sea, construir una base de conocimiento y tal vez no solo construir un proyecto y decir, ah, mira mi proyecto, sino tal vez también mostrar el conocimiento, mostrar el proceso de cómo o por qué tomó las decisiones que tomó para hacer ese código o ese proyecto o esa documentación de la manera en que la hizo. Eso sería muy enriquecedor para todos los estudiantes o incluso estos proyectos se pueden trabajar no solo personalmente, sino como equipo. Podría incluso haber un ingeniero que te ayude con esto durante toda la carrera y sea como tu supervisor. Sería, nos pareció una muy buena estrategia. Y bueno, podría empezar a implementarse dentro del siguiente semestre y pues duraría, depende si a lo mejor una prueba de concepto 6 meses o si no, pues toda la carrera. Otra alternativa, bueno, otra estrategia que queremos usar es organizar hackatones o desafíos mensuales entre compañeros de clase. Ya sea, puede ser no mensuales, sino cada 2 meses, cada tres o uno al semestre. Entonces, ¿qué tal si sabemos que los desafíos o las competencias eh, con tus amigos, con otros estudiantes, o que sea en un evento grande, que se sienta como esta emoción, hacen que aprendemos mejor e incluso sacamos estrategias, sacamos conocimientos o sacamos algunas ideas que en un entorno normal no sacaríamos, sino que ahí en la presión del hackathon de, ay, vamos a ver qué producto hacemos en 24 horas.
este, son muy buenos para que fluyan las ideas, para que dentro de un momento te atores y digas, y resuelvas el problema, sino en equipos de saber cómo salimos de este aprieto que tenemos, cómo resolvemos esta duda para que nuestro producto salga en 24 horas, cuál es la manera más fácil, o, o incluso ya después que te califican en el hackathon, decir, bueno, no quedamos en el lugar que esperábamos, pero ya sabemos en qué áreas nos tenemos que enfocar para los años que vienen. Entonces, esa sería una muy buena estrategia. ¿Por qué? Porque incluso los propios estudiantes lo pueden organizar dentro de la facultad, o incluso si la facultad eh, hace el trabajo de organizarlo, se pueden incorporar con algunas materias o algunos planes de estudio para, para decir, ah, bueno, si participaste tienes 5 puntos extras, o el participar en ese hackathon es una actividad importante de tu semestre y tienes que participar. Tal vez no forzando a los estudiantes, pero sentimos que es una buena opción. Otra es buscar mentorías con egresados o profesionales activos en la industria, algo que no se alcanza a apreciar tanto. ¿Por qué? Porque tenemos algunas conferencias por parte de egresados que nos dan las sociedades estudiantiles o incluso la propia FIME, pero las mentorías sentimos que añadiría un nivel más a ese conocimiento. Tal vez una plática, pues si empiezas a conocer la historia de la persona, del egresado, te dice qué estudió o cómo le hagas, pero superficialmente. Y lo que queremos realmente es llegar a ese nivel un poco más profundo para estar preparados. Entonces, tal vez en vez de una plática de 1 hora, incluso contratar a la persona durante pagarle 3 días que esté con un cierto grupo de estudiantes, este, construyendo un proyecto o dándoles mentoría personalizada a ese grupo de estudiantes. Y así tienes a estudiantes preparados con experiencia de alguien que ya está trabajando en el área. Se podría hacer por parte de coordinación académica, una asociación de egresados o incluso las propias planillas estudiantiles. Otra es proponer materias optativas orientadas al mercado laboral. Sabemos que tenemos nuestras materias optativas y podemos decidir entre ellas, pero a veces no son las más actualizadas, o otras veces también representa una opción significativa el decidir entre una u otra cuando en realidad deberíamos de estar teniendo las dos. Por eso proponemos poner más materias orientadas al mercado laboral, como las que son de desarro- sistemas de desarrollo ágiles como Scrum, DevOps, y de interfaces pues modernas como UI y UX. Representantes estudiantiles lo pueden llevar a cabo durante el semestre o la coordinación de la carrera. Y realizar reuniones bimestrales entre estudiantes y docentes para retroalimentación del plan. Eh, claro, en ese momento tenemos las encuestas de evaluaciones, pero valoran los maestros. Creo que es importante que alguien como los alumnos, los propios alumnos, también estén involucrados en ver cuál es el plan o cuáles son las materias que deben de llevar o de qué manera se llevan las materias. Porque pues muchas veces nosotros somos los que ya las llevamos, pero alguien más la planea por nosotros, pero siento que sería enriquecedor que también nosotros participáramos en ese proceso. Y bueno, sería por el comité de alumnos o por la coordinación de la carrera. Y la conclusión, ya vimos todo el problema, vimos el análisis FODA de esta problemática que tenemos o esta solución, y vimos un plan de acción efectivo para ella que consiste en varias estrategias que pueden o no ser ayudadas por la facultad, pero pueden también ser ayudadas o implementadas por nosotros los estudiantes por nuestro propio esfuerzo. Entonces, esta problemática es una realidad. No podemos ponerlo de otra manera. Pasa y nos afecta a los estudiantes y también a la facultad. Entonces, para reunir o para minimizar esta brecha, se requieren esfuerzos. Y se requieren esfuerzos no para cambiarlo de un día a otro, porque es un problema más profundo, más profundo,
sino ponernos a pensar y ponernos a hacer este tipo de análisis de qué es lo que podemos cambiar, qué es lo que debemos cambiar y cómo podemos brindar tanto a los estudiantes un mejor desarrollo para así nosotros como institución tener profesionales con más nivel. Entonces, esa es nuestra conclusión, que mediante el uso de un método de toma de decisiones como el PODA, pudimos visualizar con mayor claridad los factores que intervienen en el problema, identificar oportunidades de mejora y ver las debilidades o oportunidades que también o las amenazas que también hay. Y bueno, eso nos permitió proponer estrategias realistas, como el desarrollo de proyectos personales, que ya vimos en el análisis en el plan de acción. Y por último, creemos que la formación en nuestra carrera debe evolucionar hasta un modelo más flexible que se adapte al cambio que sucede con la tecnología hoy en día y que esté centrado en el estudiante, donde se fomente no solo el aprendizaje técnico, sino también las habilidades blandas del estudiante importantes para destacar en el desarrollo profesional, como el trabajo en equipo, comunicación efectiva y gestión del tiempo. Y eso es todo. Muchas gracias.